Hola a todos. En este video vamos a realizar un ejercicio en que aplicaremos el principio de Pascal. Dice que los émbolos de una prensa hidráulica tienen sección circular y sus diámetros son 8 centímetros y 40 centímetros. Me preguntan, en primera instancia, cuál es la fuerza que se produce en el émbolo de mayor diámetro cuando en el pequeño se aplica una fuerza de 50 newton. Lo primero que vamos a hacer es una representación muy simple de la situación que nos expresa. En los ejercicios de principio de Pascal, en general se hablará siempre de dos pistones, de dos émbolos, que uno es más pequeño que el otro y que por tanto la fuerza se multiplica. Es decir, me están hablando de máquinas hidráulicas. Como convención, vamos a decir que el lado más pequeño es el 1 y el más grande es el 2. En ese orden de ideas, entonces tenemos nuestros datos. Dicen que hay unos diámetros de 8 centímetros y 40. Entonces, el diámetro 1, que es el pequeño, es de 8 centímetros y el diámetro más grande es de 40 centímetros. Me preguntan entonces por la fuerza en el émbolo de mayor diámetro, es decir, en el 2, cuando en el pequeño se aplica una fuerza. Entonces aquí sería fuerza en 1, el pequeño, de 50 newton. Me preguntan por el 2. Entonces para solucionar el literal A, vamos a aplicar la igualdad que existe entre este lado y este lado. ¿Cuál es esa igualdad? Esa igualdad consiste en que la presión que se aumenta en este lado es igual a la presión que se aumenta en este lado. Y la presión se define como fuerza sobre área. Va a ser igual a la del otro lado. ¿Por qué usamos en general esta igualdad? Porque fíjense que me han dado datos de fuerza. Me piden un dato de fuerza, me dan el otro y me dan datos de diámetro, que si bien no es el área directamente, sí soy capaz de hallar el área con este dato. Tenemos por un lado que el área 1 es pi por el radio 1 al cuadrado. Pero ¿cuál es ese radio? Recordemos que el radio es la mitad del diámetro, de manera que si el diámetro es 8, el radio debe ser 4, es decir, 4 centímetros, y esto debe estar al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a recomendar? Voy a recomendar que únicamente elevemos esto al cuadrado y dejemos expresada la multiplicación por pi, es decir, 4 al cuadrado es 16 y dejémoslo expresado multiplicado por pi. Y pues la unidad sería centímetros al cuadrado. Esto posteriormente facilitará nuestros cálculos. Ahora, el área 2 tiene un procedimiento similar. Simplemente pi por el radio 2 al cuadrado. Y aquí tomamos el diámetro 2, o sea 40, y lo dividimos entre 2. Nos queda 20 centímetros al cuadrado. Entonces el área 2 es 20 al cuadrado, que son 400, por pi, y centímetros se eleva a la 2. Entonces tenemos el área 1, 16 pi centímetros cuadrados, y el área 2, 400 pi centímetros cuadrados. Con esto podemos aplicar esta igualdad y despejar la fuerza que nos interesa, que es la 2. Entonces tendríamos que esta área que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces yo lo podría expresar de esta manera. Fuerza 1 multiplicado por área 2 dividido área 1. Y esto es igual a la fuerza 2, que es la que me interesa. Entonces, ¿cuál es la fuerza 1? La fuerza 1 es de 50 newton. Entonces tengo aquí 50 newton multiplicado por área 2, que hemos obtenido 400 pi centímetros cuadrados. Y el área 1 es 16 pi
centímetros cuadrados. Tal vez puede haber la inquietud de si es necesario pasar estos centímetros a metros. Pues si lo consideran oportuno, pueden hacerlo. Pero les digo que no es necesario debido a que, como se observa, queda centímetros cuadrados arriba y centímetros cuadrados abajo, se va a cancelar. Si hiciésemos la conversión a metros, también metros y metros se cancelarían. De manera que da lo mismo hacer la conversión o no, porque igual las unidades se van a cancelar. Todo esto es igual a fuerza 2. Pero ¿qué podemos observar? Que además de las unidades tenemos pi y arriba también. Entonces también se pueden cancelar. Esa ha sido la intención de dejarlo explícito aquí en el resultado, de no multiplicar directamente 16 por pi, que aquí se pueden cancelar. De no haberlo hecho así, no obtendríamos un resultado exacto, sino que nos daría un decimal que nos llevaría a perder exactitud. Entonces esto nos da 50 newton por 25. Ahora queda sin unidades porque se han cancelado. Y esto es fuerza 2. ¿Por qué lo he expresado así? Para mostrar que el área era 25 veces más grande. Y por tanto, hará que la fuerza en ese lado sea 25 veces más grande que la fuerza 1. Entonces 50 por 25 nos da 1250 newton. Esta es la fuerza 2. Como pueden ver, mucho mayor que la fuerza en 1. Continuando con el literal B, nos piden el desplazamiento del émbolo grande sabiendo que el pequeño ha sido de solo 10 centímetros. Es decir, conocemos el desplazamiento de 1, que es 10 centímetros, y nos piden el desplazamiento de 2. Entonces, en este caso, ya conocemos la fuerza, es decir que conocemos ambas fuerzas y uno de los desplazamientos. En ese caso, vamos a aplicar la igualdad de la energía o la igualdad del trabajo, que nos dice que el trabajo realizado aquí, fuerza por el desplazamiento, es igual al trabajo realizado acá, fuerza por el desplazamiento. En este orden de ideas, sabemos que ya las fuerzas son conocidas y este desplazamiento es conocido. Solo vamos a despejar el segundo desplazamiento. Para eso este pasa a dividir y me quedaría fuerza 1 sobre fuerza 2 multiplicado por delta de x1 y esto es igual a delta de x2. Lo he expresado de esta manera para que observen cómo se aumenta el desplazamiento. Entonces, fuerza 1 sabemos que son 50 newton. Fuerza 2 ya hemos hallado que son 1250 newton. Multiplicado todo eso por el desplazamiento que son 10 centímetros. Y este sería el desplazamiento del pistón 2. 50 sobre 1250 es igual a 1 sobre 25. Las unidades se van a cancelar y únicamente nos queda multiplicado por 10 centímetros. Ahora, de nuevo surge la inquietud. ¿Será que debo convertir esta unidad a metros antes de hacer el ejercicio? Puede hacerse y simplemente haría que el resultado también me dé en metros. Pero como ustedes observan, aquí no tengo más unidades sobre las cuales multiplicar. Entonces, si simplemente está centímetros, el resultado delta de x2 también me dará en centímetros. ¿Cuándo deben entonces hacerse las conversiones? Cuando, por ejemplo, vamos a hallar el trabajo y nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por el desplazamiento. Entonces, como las unidades deben darme en joules, pues obviamente esto debe estar en newton y esto tiene que estar en metros necesariamente para obtener joules. Si, por ejemplo, yo voy a hallar presión, entonces es fuerza sobre área y la presión tiene que darme en pascales. Entonces esto tiene que estar en newton y esto necesariamente en metros al cuadrado, porque eso nos va a llevar a obtener otras unidades. En este caso no es necesario porque no vamos a obtener otras unidades. Simplemente aquí se cancelaban y aquí
pues el resultado entonces nos va a dar también en centímetros. Ahora, ¿por qué lo he organizado de esta manera? Para mostrarles que debido a que la fuerza es 25 veces mayor, entonces aquí el desplazamiento va a ser 25 veces más pequeño, obteniéndose 0,4 centímetros. Entonces, haciendo un resumen de todo, tenemos que un área más grande logra mayor fuerza, pero en compensación el émbolo de este lado se desplaza mucho menos. Un área 25 veces más grande equivale a una fuerza de 25 veces más grande, pero desplazándose 25 veces menos que acá.